Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy hablaremos de un arma para una época más civilizada, nada torpe o errática como un blaster, no, sino una elegante, el arma de un caballero Jedi, pero también de sus oscuros enemigos, los Sith. Y nos referimos, claro, a los sables de luz, la mítica arma de Star Wars. Y de esta forma, Masters, comenzaremos una serie de 4 videos distintos, siendo este el primero con el que daremos el banderazo de salida sobre las míticas espadas de 13 de los Sith y sus acólitos, unos de los cuales vivieron durante los tiempos de la trilogía de las precuelas y del Imperio, explicando pues todos los detalles que había en sus particulares sables de un bello rojo carmesí propio de los Sith. Y cabe señalar que todo provendrá exclusivamente del canon de Star Wars, al igual que del libro de la saga de The Lightsaber Collection. Pero antes de sumergirnos de lleno, recuerden que tenemos una lista de reproducción donde explicamos todo en Star Wars, ya sea sobre un tema, sobre un Jedi, sobre los clones o en este caso sobre los sables de luz en el canon. Es así que comenzamos fuerte, en primer lugar con el arma de Darth Sidious, el poderoso Sith que orquestaría la guerra de los clones y llevaría a los Jedi a su caída, para después emerger como el emperador Palpatine. Y sería desde los tiempos de la República cuando él llevaba oculto en su túnica de canciller su sable, uno de un fino diseño compacto con una longitud de apenas 19 centímetros, en realidad una empuñadura mucho más corta que cualquier sable promedio, fabricado de una increíblemente fuerte aleación de Freak, un rarísimo metal en la galaxia color plateado, que además se combinaba con estilizados relieves en color dorado fabricados de aurodium, dándole con esto a este sable una apariencia pulida y sutil casi como de una joya. Y curiosamente, Sidious construiría este sable junto con su otro casi idéntico durante su tiempo como aprendiz de Plagueis, y habitualmente los escondía en su oficina dentro de las estatuas de los Duarty que tenía. De hecho, ambos sables gemelos los usó para barrer con Darth Maul y Savage Opress en Mandalore en la serie de Clone Wars. Cabe mencionar, Masters, que Darth Sidious rara vez utilizaba sus sables, puesto que prefería la manipulación desde las sombras al combate con las espadas. De hecho, la última vez que se conoce que los usó fue alrededor de 14 años antes de la trilogía original. Por eso incluso usaba tanto su rayo, sobre todo en su avanzada edad. Sin embargo, era sabido que llevaba al menos uno de sus sables en todo momento, si las circunstancias requerían que lo llegara a usar. Como tal cual vimos que uno salió de sus mangas en aquella épica escena de La venganza de los Sith. En segundo lugar, tendríamos el sable doble del mencionado aprendiz Zabrak de Sidious. Nos referimos, claro, a Darth Maul, quien construiría su primer arma a partir de unos planos encontrados en un holocrón Sith prohibido. Esto en una forma muy peculiar en su mango conocido como un sable bastón o báculo, Saber Staff en inglés. Y el mango de esta arma, completamente cilíndrica, es prácticamente del doble de largo de una convencional, con 50 centímetros de largo. De hecho, el sable podía usarse hasta como un báculo sin encenderse, y en realidad era más largo porque era necesario más hardware interno, así como ciertas acomodaciones prácticas para su correcto funcionamiento. Y el sable que Maul ostenta en el episodio 1 era una espada que lucía relativamente nueva, sin rasguñazos o golpes, lo que podía explicarse fácilmente ya que los Sith llevaban siglos escondiéndose en las sombras, y sería justo en aquellos tiempos cuando por fin se mostrarían ante los Jedi. Y este sable doble acabaría con la vida primero que nadie con la primera Jedi que mató Maul en el canon, que fue la Padawan Twi'lek Eldra Kaitis, y luego claro con el maestro Qui-Gon Jinn. Pero ahí Maul sería partido por mitad junto con su sable por medio de Obi-Wan Kenobi, y luego de 12 años en la perdición y tras el rescate de parte de su hermano Savage Opress, él volvería para la serie de Clone Wars, donde seguiría ahí portando su sable partido con una sola hoja a causa, claro, de aquel enfrentamiento. Pero durante la guerra de los clones, Maul como un líder criminal volvería a reconstruir su sable doble utilizándolo contra Ahsoka Tano en su gran enfrentamiento en Mandalore. Y posteriormente, en los tiempos del Imperio, el propio Lord Maul tendría un segundo sable doble, uno que sería fabricado a partir de los restos de un sable de Inquisidor con ciertas reminiscencias a la antigua espada de Maul, lo que implica que fue reconstruido del anterior sable del Zabrak y de algún Inquisidor caído, manteniendo en este sable un anillo en forma de medio arco, con un mango ligeramente más corto que su sable original, el cual, como se pudo ver en la serie de Rebels, estaba unido a un bastón de madera, ya que Maul ya estaba algo entrado en años para entonces, y todo eso era más bien una forma para ocultarlo como un simple bastón para caminar.
mencionar. Recordemos que en aquellos años los sables de luz estaban prohibidos. Y Maul portaría ese mismo sable en su combate contra los inquisidores en Malachor, asesinando a varios hasta que caería en su breve enfrentamiento en Tatooine contra el Jedi Obi-Wan Kenobi, apagando así para siempre su hoja rojiza. Cabe mencionar, Masters, que aunque Maul también tuvo un cierto tiempo en su poder el sable oscuro, ese sable lo mencionaremos a detalle en el video de esta serie explicando los sables de la antigüedad. En tercer lugar, relacionado con Lord Maul, tendríamos a continuación el sable de Savage Opress, hermano del Zabrak, que fue primero el discípulo del Conde Dooku y al mismo tiempo un arma secreta de las Hermanas de la Noche, para finalmente aliarse con su hermano en la búsqueda de venganza. Y el sable de Savage sería uno muy similar al primero de Maul, sobre todo porque Savage se convertiría, claro, en el aprendiz de este, aunque su empuñadura era mucho más larga por la altura del Zabrak, teniendo la punta de sus emisores rematadas en picos similares a garras de manera opuesta, lo que nos recuerda ligeramente a las picas que Savage solía utilizar como arma primaria antes de la intervención de la magia de las Hermanas de la Noche en su persona. Este sable, junto con su portador, sucumbirían ante los sables gemelos de Darth Sidious en Mandalore. Avanzando en cuarto lugar, pasaremos a uno de los sables más estilizados y diferentes de los Sith, y nos referimos, claro, al Conde Dooku o Darth Tyrannus, quien ya desde su faceta como un joven caballero Jedi portaba un sable de luz curvado, uno de 35.5 centímetros de largo, que en aquellos tiempos era de color azul, pero que se tornaría en ese tono corrupto rojizo cuando él se hizo un Sith, manteniendo claro su mismo mango. Curiosamente, su empuñadura se asemejaba a la culata de una pistola y por ello debía de ser blandido con elegancia y sofisticación. De hecho, el sable en su mango para agarrarlo tenía un compuesto plastoide que junto con el sable en sus tonos metálicos hacían las veces de una Z. Y en la cima de su emisor era adornado por 7 líneas circulares, al igual que un pico que señalaba hacia dónde salía el plasma. Cabe señalar que ese estilo curvado que tenía el sable de Dooku le permitía dar golpes erráticos para ser mucho más letal. De tal manera que ante tantos detalles, no es accidente que el Conde de Sereno se le considerara como el mejor duelista de la Orden Jedi, especializado, claro, en la forma 2 el Makashi, y justo con esa seguiría su camino como un Sith, un arma que sería toda una inspiración notable para su asesina y aprendiz Sith, justamente Asajj Ventress. Lo que nos lleva al lugar 5 con el sable de esta guerrera del clan de las Hermanas de la Noche, que portaría 2 estilizadas espadas de mango curvado, muy similar a las de su maestro Sith, aunque algo más delgadas para sus finas manos y con la curvatura también mucho más pronunciada, llevando incluso adornos con tiras negras a lo largo del mango plateado, los cuales podían combinarse para formar un arma mortal de doble hoja, cuyo control demandaba una pericia considerable, ya que los plasmas de Ventress en esta configuración doble tendrían un alcance mayor para herir a sus oponentes, pero también se convertían en un riesgo para sí misma. Sin embargo, al ser la alumna del mejor duelista de aquellos tiempos como lo había sido Dooku, ese mismo estilo de combatir y ese estilo curvado en los sables de Ventress, los cuales se unían como si fueran una S, venían tal cual inspirados del sable de su maestro Sith. Aunque cabe señalar que en sus años como una Jedi, ella tuvo un sencillo sable de luz con un mango plateado y un brillo zafiro, con una punta en su emisor con un anillo dorado muy similar al que tendría Luke Skywalker. En el lugar 6 tenemos otro tipo de sable doble, uno que se volvería muy popular ya para los tiempos del Imperio y que sería el arma principal de los miembros del Inquisitorius, aquel cuerpo de asesinos del lado oscuro entrenados por Darth Vader para cazar Jedi o usuarios sensitivos. Es así que en esta clasificación de sable de luz tendríamos varias similitudes, como por ejemplo en todos los inquisidores emisores dobles conectados a un anillo giratorio que le daba a estos guerreros muchas facilidades, tales como sierras dentadas que girarían vertiginosamente junto a los plasmas carmesí, convirtiendo esos embates en algo errático y más peligroso. De hecho, también existía la variante de solo retirar la mitad del disco alrededor del sable para un uso distinto. Incluso también cabe la posibilidad de utilizarse como una especie de helicóptero para trasladarse con ayuda de la fuerza, extendiéndose como una hélice de hasta 1 metro de punta a punta en sus plasmas. Y en realidad, Masters, el diseño más sencillo de los sables de los Inquisidores lo tendremos justamente en el más notable de sus portadores, el del Gran Inquisidor, quien fuera antes un antiguo guardia del Templo Jedi usando antes un sable de luz como el de todos de color amarillo, quien en su sed de conocimiento caería al lado oscuro para después ser entrenado por Darth Vader, y el sable
sable de este alienígena Padawan sería el más sobrio de todos los inquisidores, con un anillo limpio y detalles carmesí en su empuñadura. Y curiosamente, este mismo tipo de sable lo veríamos mucho más adelante en el canon, ya en los tiempos de la rebelión, con la aparición fantasmal del Gran Inquisidor como un esclavo de Vader, enfrentándose a Luke Skywalker en un viejo faro de la Alta República. Posteriormente, en el lugar 7 tenemos la variación que tenía la segunda hermana, la humana Trilla Suduri, otra Jedi caída más, la cual aparecería en el videojuego Jedi Fallen Order, mostrando ahí un sable mucho más plateado que oscuro y ligeramente más delgado en su mango por ser mujer, apareciendo frecuentemente con su configuración de media luna y hasta con un par de resaques afilados, una empuñadura que también incluía inscripciones en sus bordes. En octavo lugar está la ligera variación que tenía el quinto hermano, un alienígena humanoide de piel grisácea, cuyo sable destacaba por su aleación predominantemente oscura, aunque en la punta de su emisor tenía curiosamente varios agujeros para reducir el calentamiento y sobre todo para mostrar amenazantemente su hoja carmesí. Un arma blandida con brutalidad y poca elegancia hasta que el Inquisidor fue asesinado por Maulen Malachor. En el noveno lugar entre los sables pasaríamos al de la séptima hermana, una de la raza Mirialan, que portaba también un sable doble de mango oscuro y pulido, con un anillo completamente plateado acabado en dos afiladas cuchillas, la cual también tenía adornos en su aro como inscripciones antiguas. Aunque eso sí, un emisor mucho más vanguardista, con las puntas pareciendo que flotaban con un pequeño hueco para ver su hoja antes de brillar en sus tonos carmesí. Una colita oscura que moriría con su espada a sangre fría en la serie de Rebels por Maulen Malachor. En el lugar 10 pasaríamos al sable del octavo hermano Inquisidor, un saltador Terralian Jango, del que curiosamente jamás veríamos su rostro, pero sí su temible versión de un sable como inquisidor doble, la cual era en su mayoría plateada, y del anillo alrededor emergería una afilada sierra dentada, la cual giraba para la batalla y que le daba, a pesar de su pulido acabado cuando no la usaba, un tono bastante siniestro y también una ventaja extra al combatir con ella. Un sable que tendría un mal funcionamiento en el combate en Malachor luego de un embate de Kanan Jarrus, por lo que finalmente estallaría cobrando la vida de este inquisidor. En el lugar 11 tenemos a la novena hermana de la raza Dowoti, de la cual sí conocemos la forma de su espada, que portaría una monstruosa versión acorde a su tamaño. Una espada con un baño en color negro brillante tanto en el mango como su anillo, con ciertos vivos en tonos rojizos, teniendo también un remate plateado interior al igual que algunas escrituras, dándole un toque único que hacía lucir el plasma carmesí de la empuñadura. Aunque desgraciadamente la novena hermana sucumbiría junto con su sable a manos del Padawan Cal Kestis en Kashyyyk. Y en el lugar 12 tendríamos los sables oscuros del Jedi caído Taron Malicos, los cuales tendrían un distintivo color latón con un pulido diseño terminado en su emisor de dos abrazaderas simulando las fauces de un ser demoníaco, similares pues a los cuernos de los hermanos Sabra que él controlaba, unos que el demente guerrero y general de las guerras de los clones había arrancado de los cráneos de sus víctimas en Dathomir, lo que en su conversión oscura formaba parte de su atuendo dentro del videojuego Jedi Fallen Order, y ambos sables serían portados en su enfrentamiento en contra de Cal Kestis, quien habría sucumbido de no ser por la asistencia de la hermana Merrin, quien condenaría al Jedi caído con todo y sus sables de luz a una prisión eterna en las entrañas de la tumba de Kujet, donde entre muchas otras opciones se puede imitar el diseño de los sables de Taron Malicos para usarse en el arma de Cal Kestis dentro de ese juego. Y ya en el lugar 13 tendríamos el sable del mismísimo Darth Vader, uno que reemplazaría a su sable clásico de Jedi, el cual había sido tomado por Obi-Wan Kenobi en las arenas incandescentes de Mustafar, luego claro de su terrible mutilación. Y el sable de Vader recordaría fuertemente, siendo muy similar al de Anakin Skywalker, que más tarde sería heredado a su hijo Luke y muchos años después a Rey, aunque la versión del Sith tendría una presencia mayor de adornos oscuros a maneras de tiras y franjas en su empuñadura, y sería ligeramente más grueso y pesado, aunque eso sí, mediría los mismos 28 centímetros de largo de su mango que el sable de Skywalker. Vader pues de cierta forma lo había adaptado para sus nuevas manos mecanizadas mucho más grandes y toscas.
físicas. Pero lo más interesante es que además tendría controles de ajuste para la longitud del plasma, diseñados a partir de incluir un cristal de doble fase, para lo cual Master se necesitaban al menos 2 Kyber en su interior, algo que sobre todo ya estaba implementado en esa espada para extender la longitud y el ancho de su hoja de plasma cuando Vader ya estaba en su madurez. Y justamente aquí destacaría la intensa manera en la que su primer año como Darth Vader, él obtendría su primer Kyber asesinando a un Jedi, luego claro de derrotar en un segundo intento al Jedi exiliado Kira Kinfila, y de él tomaría su cristal Kyber verde, el cual haría sangrar en Mustafar para convertirlo en uno propio del tono de los Sith. Y todo esto como lo vimos en la serie de cómics de Vader 2017 del maestro Charles Soule. Y ese sable de Infila en realidad sería el primero que Vader usaría de una tosca manera hasta que este quedaría destruido. Pero de sus restos el propio Sid en su gran dote mecánico construiría el sable famoso que todos conocimos, el cual Lord Vader portaría durante toda la trilogía original y por supuesto en la película de Rogue One, acabando con la vida de múltiples rebeldes en una de las más brutales secuencias en la historia de la saga, portando en ese momento un sable de luz de un bello rojo carmesí. Pero si también te interesa saber sobre los niveles de poder de todos los usuarios de la fuerza en Star Wars, esa historia te la dejaré aquí en las batallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.